Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, cual se titula En contra de Dios. ¿Cuántas veces has ido en contra de la voluntad de Dios que ha establecido en tu vida? Y tal vez podríamos decir en nuestra defensa que nunca, que porque pues tratamos de hacer su voluntad, nos esforzamos y que nunca le hemos dado la espalda como tal para decir que hemos estado en contra de Dios. Podría ser, pero desde el momento en que pecamos, desde el momento en que decidimos transgredir su ley, le estamos dando la espalda a Dios y vamos en contra de su voluntad que Él ha establecido en nuestras vidas. Lo importante aquí es no minimizar el pecado y sus consecuencias, porque entonces se nos puede hacer costumbre ver el pecado como algo sin tanta importancia. Y entonces, como consecuencia, caemos con mayor frecuencia en él, yendo en contra y más en contra y en contra de Dios. Precisamente la historia que tenemos o nos toca ver, haciendo precisamente un pequeño retroceso en la historia del pueblo de Israel, y sabemos que desde el momento en que Dios decidió darle lo que el pueblo pues pidió, buscaban que ellos querían un rey que los gobernara. El pueblo claramente se fue en contra de Dios porque le estaban diciendo que no lo querían a Dios como su gobernante, que no lo querían como su rey, que ellos querían a alguien que estuviera sobre ellos como su representante, alguien que quienes ellos pudieran ver. Y Dios se los concedió. Primero fue el rey Saúl, quien perdió el reinado precisamente por haber desobedecido y no haber confiado en Dios cuando salieron a la batalla, e hizo él mismo el sacrificio, cosa que solo podía hacer el sacerdote y profeta Samuel. El reino le fue entregado al hombre conforme al corazón de Dios, a David, aquel hombre que da pues de alguna manera reinó conforme a lo que Dios había establecido, con algunos altibajos como todo hombre que falla delante de Dios, y precisamente muriendo pues en buena vejez. Y antes de ello pues él entregaría el reino a su hijo Salomón, quien poseía una de las características importantes y tal vez hasta hermosas. El hecho es de que dice la escritura que Salomón fue amado desde su nacimiento por Dios. Ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 24, dice la escritura: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. ¡Qué bendición! Desde su nacimiento ser visto con buenos ojos por el Creador. Pero alguien quiso ir en contra de lo que Dios ya había establecido a través del corazón de David. El rey ya había dicho que Salomón sería su sucesor, pero su hermano Adonías tomó el trono, siendo que su padre pues ya era muy avanzado en años y no podía estar en su trono. Podemos ver en las escrituras que ya era tan anciano que ni siquiera, dice la escritura, podía mantenerse caliente por sí solo. Por eso tuvieron que traerle una joven doncella que lo calentara. En la escritura podemos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 3 y 4, y dice: y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, su manita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Si esa era su condición, que ni siquiera se podía calentar él solo, mucho menos podría defender el reino por un usurpador, quien ya se había proclamado rey. Adonías ya se había proclamado rey, y ya hasta estaban en el festín haciendo pues toda clase ya de comidas. Dice que la escritura que habían matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, pero todo sin la aprobación, primero de Dios y después del rey en turno. O sea, su padre, el rey David, no le había dicho tú serás, pero él ya se lo estaba adjudicando, ya estaba festejando. Al final de cuentas, Salomón fue ungido por rey en Gihón por el sacerdote Sadoc,
y se sentó en el trono del rey David, su padre. Y Adonías no tuvo más remedio que entender que ir en contra de la voluntad de Dios significa la muerte. Así le hizo ver el rey Salomón. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 52 y 53. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a casa. Y para que a Salomón no le pasara lo mismo, de que le diera la espalda a Dios y se encontrara yendo en contra de los preceptos que Dios había establecido, y precisamente que no hiciera nada por sus malas acciones y que transgrediera la ley de Dios, David se encargó que pusiera mucha atención a lo que Dios había establecido. El rey le aconsejó a su hijo que pusiera su mirada y su corazón en lo que Dios había estipulado por hacer, porque haciendo esto, obedeciendo la ley de Dios, le iba a ir bien. Precisamente por eso le dijo ahí en el capítulo 2 del primer libro de Reyes, versos 3 y 4, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, le dice, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hayas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado pensando que vamos por buen camino, que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad nos alejamos más y más de Él? Precisamente por eso hay que poner mucha atención en lo que nos ha dejado escrito como parte de su voluntad, porque ciertamente nos encontraremos con caminos que nos parecen apropiados, que parecen buenos para ir caminándolos, para transitar por ellos, pero ciertamente nos irán alejando más de nuestro Dios. Por eso el mismo rey Salomón nos dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay que poner mucha atención en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos y hasta leamos, porque podríamos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad podríamos estar en contra de Dios, y los resultados no son nada alentadores. Podemos ver en la Escritura cómo el Señor, nuestro Señor Jesús, precisamente nos advirtió ahí en Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es que, esforzándonos como el apóstol Pablo, podemos dejar a un lado todo aquello que podría desviarnos del camino que Dios nos ha trazado, que nuestro Señor nos ha fijado, para que podamos seguirlo, para que podamos nosotros servirle sin estorbo alguno, y mucho menos encontrarnos que estamos yendo en contra de Dios y de su voluntad. Precisamente por eso el apóstol Pablo decía ahí en Filipenses 3, versos 8 y 9, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, dice, lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque nos puede parecer que vamos bien, pero tal vez podamos estar yendo en contra de Dios. Dios te bendiga.